Por el pecado en nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Pero qué es el pecado? ¿Por qué continuamos arrastrando las consecuencias de las decisiones de Adán y Eva? Por ejemplo, ¿cuál es el pecado de un recién nacido? Para obtener respuestas a estas y otras interrogantes, tenemos que ir al principio. El tema de hoy es el árbol del conocimiento del bien y del mal. En la carta escrita a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, el apóstol nos exhorta a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla constante entre el Espíritu y la carne. Una batalla que se está librando justo ahora en tu interior. Una lucha entre hacer el bien o el mal. El apóstol Pablo describe esta condición de la humanidad diciendo: quiero hacer el bien, pero no lo hago. Y no entiendo por qué hago lo que aborrezco y no lo que quiero. Expuso que aunque tenemos la libertad para hacer todo lo que querramos, no todo conviene, no todo es de provecho. Día a día, muchas personas viven en esta encrucijada entre hacer lo que les gusta, lo que les agrada, lo que es deleite y hacer la voluntad de Dios. Pero no siempre fue así. El Señor creó al hombre perfecto, sin luchas internas, sin dualidad, sin emociones encontradas. Creó seres eternos e incorruptos, libres de todo temor, dolor y tristeza. Pero el hombre, dentro de su libertad para escoger, tomó decisiones que hasta hoy siguen perjudicando a la humanidad, decisiones que provocaron su caída. Dios colocó al hombre en el huerto de Edén para que fuese el mayordomo, y en el centro de este jardín habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 16, leemos que Dios le dio un mandato al hombre. Le dijo: puedes comer el fruto de todos los árboles, con la excepción del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes de él, morirás. Y el hombre y la mujer pudieron guardar este mandato del Señor hasta un día en el que fueron tentados. La serpiente se acercó a la mujer con preguntas y argumentos que la invitaban a comer del árbol del conocimiento. Pero ella le respondió: Dios dijo que no comiéramos de él, que ni nos acercáramos, porque entonces moriríamos. Entonces la serpiente con sagacidad continuó diciendo: no morirán, sino que Dios sabe que cuando coman de él sus ojos se abrirán y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el capítulo 3, versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer creyó que el árbol era bueno porque se acercó y no murió, como el Señor le había advertido. Y al ver que no murió de forma inmediata, dentro de su comprensión limitada de las cosas, entendió que la serpiente decía la verdad y que Dios estaba equivocado. Comió del fruto y también le dio de comer a su marido. Por eso en el momento en que son confrontados por Dios, el hombre se defiende diciendo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. Estas decisiones trajeron serias consecuencias tanto para el hombre como para la mujer, además de ser expulsados del Edén, para que no comieran del fruto de la vida y alcanzaran la eternidad en esta nueva naturaleza dual o corrupta que habían adquirido. Y a pesar de que este relato pudiera parecer muy breve, para la importancia y trascendencia del mismo, encierra muchas enseñanzas. Podríamos decir que Adán y Eva desobedecieron a Dios y esto produjo el pecado. Pero a partir de ese momento, ¿qué impulsó a la humanidad a continuar ignorando la voz de Dios? ¿Qué fue la caída del hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Verdaderamente arrastramos el pecado de aquel hombre y aquella mujer? Si analizamos minuciosamente lo que nos describe la Biblia, nos daremos cuenta que Dios le dijo al hombre: puedes comer el fruto de todos los árboles, salvo del árbol del conocimiento del bien y del mal.
El comer todos los frutos incluía el árbol de la vida, pero la mujer fue tentada a comer del árbol del conocimiento. La mujer sintió curiosidad ante la oferta de la serpiente que le dijo: no morirán, sino que serán abiertos sus ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. La mujer sabía cuál era la voluntad de Dios, que les dijo que podían comer todos los frutos, menos del árbol del conocimiento, porque morirían. Y el primer paso que conduciría a la degradación de toda la humanidad fue que la mujer comenzó a escuchar la voz de la serpiente, lo que la hizo desobedecer y acercarse al árbol. Al ver que no moría, asumió que lo que decía la serpiente era verdad. En ese mismo instante inició un proceso de degradación o muerte. En el capítulo 3 del libro de Génesis, versículo 6, dice: y vio. Parece que todo lo que la serpiente prometió se estaba cumpliendo. Pero ¿para qué fueron abiertos los ojos de la mujer? Para codiciar, un sentimiento o anhelo totalmente desconocido hasta el momento. Nunca habían sentido la codicia, y solo con aproximarse al árbol que Dios les advirtió que no se acercaran, estaban experimentando deseos ajenos a la naturaleza con la que habían sido formados. Desde el principio de los tiempos hemos sido muy literales. Dios dijo: morirán. Pero la mujer, al ver que pudo acercarse al árbol y que a la vista no ocurrió nada, asumió que Dios se equivocaba. Pero en ese preciso momento dio inicio un proceso de muerte que generación tras generación se acelera. La Biblia registra que Matusalén vivió 969 años. Y no era simplemente que los ciclos eran más cortos, es que la longevidad de la humanidad ha ido disminuyendo. No es coincidencia que nuestros abuelos y bisabuelos alcanzaran la edad de los 90 o 100 años. Y en la actualidad, el promedio de vida de esta generación sea de apenas 70, 80 años. La humanidad sigue muriendo desde aquel día, porque el fruto del pecado es la muerte. En cambio, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La próxima semana continuamos con el tema. Hablaremos del pecado, qué es lo que arrastramos de Adán y Eva, entre muchas otras cosas. Cualquier duda o inquietud, escríbenos vía WhatsApp al 829-921-3043. No olvides suscribirte y compartir. Que Dios te bendiga y te guarde.